La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos comenzando, queridos amigos, hoy con un invitado muy especial. Ya se dieron cuenta cómo comenzamos con este programa, con un poco de guitarreada ya de su belleza, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar a nuestro invitado y durante este programa vamos a escuchar también lindas músicas. Jóvenes, siempre, que están haciendo un camino también y que están mirando ya hacia el futuro, ciertamente, y por eso tenemos que apoyar Jóvenes para los jóvenes en familia, que nos animan a todos, nos animan también para buscar un futuro mejor para nuestra sociedad, para nuestras familias y para nuestros mismos jóvenes. Muy bien, entonces le vamos a presentar, él mismo nos va a decir su nombre, de dónde viene y todas las actividades que está haciendo, y entre ellos también la música, la guitarra. Bienvenido a nuestro programa, Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, padre, por esta invitación. Yo soy Milciades Fernández Adorno, joven estudiante de 15 años. Estoy en primer curso de mecatrónica en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. También tengo el privilegio de estar en el programa católico, el show de los jóvenes católicos. Ah, vos estás ahí también. Ya. Sí. Y también en ese programa comencé a llevar lo que sería mi arte a la manera más a todos los que vean. Ah, sí, lo que es mi requinto. Ya. O sea, vos estás con la cuestión de requinto. Sí, requinto. Bueno, entonces vamos a ver un poco, primero te presentamos, así te conocemos. Milciades, entonces. ¿Y dónde naciste vos, Milciades? Yo nací en Asunción. Ya. Estoy de Asunción. ¿Tus padres qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hermanos son? Soy hijo único. ¿Hijo único? Sí, hijo a la único. cuenta, medio mimadito, entonces. Sí. ¿O no? Sí, ¿Qué voy a hacer? Sí. No voy a negar. Sí, mi mamá es Elvira Horno, periodista. Ah, periodista. Sí, también productora de TV, escritora. A la cuenta. Entonces le vamos a contratar aquí para ya entonces Sí. a tu mamá, Y mi papá, Luis Fernández, gerente de marketing, se encuentra en una imprenta, hace todo lo que es ese ámbito de... A la cuenta. A los dos entonces le vamos a contratar, Sí. porque me interesa marketing, Sí. ¿verdad? Todos los libros, Bueno. ahí está. Todos los libros. Sí. Ah, o sea, la cuestión más bien de impresión, Sí, entonces. todo eso ¿verdad? el manejo. Toda la cuestión. Mira qué lindo, che, qué lindo. Bueno, y uno va viviendo también el arte y todas estas cualidades tan lindas, ¿verdad? En la familia, en la casa. Sí. Y me dijiste que estás estudiando en el primero de la media ya. Sí, primero en mecatrónica. Mecatrónica. Sí. ¿Y en qué consiste eso de la mecatrónica, che? ¿Qué es lo que estudian ahí? Y la mecatrónica es el conjunto de varias ciencias, las cuales serían también la robótica, la electrónica, electricidad, informática, y todo se junta para llegar a la automatización
de máquinas, ya sean industriales o para uso doméstico. ¿En serio? Ah, Sí. de ahí viene la mecatrónica. Sí. Yo está justamente en Salesianito. Sí, me ahí dijiste. estoy. Yo estuve trabajando 2 años ahí. ¿En serio? Y vos sabés que este programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nació en el año 2017, cuando yo estaba ahí en Salesianito con los jóvenes. Y los mismos jóvenes fueron los que impulsaron y comenzaron este programa. O sea, ellos me dijeron, país, ¿por qué apenas hacemos un programa de radio primero? Ellos querían. Porque también había un curso de periodismo. Ah, sí. Entonces, hasta ahora recuerdo, ¿verdad? Porque estaba Osvaldo Cáceres. Sí, sigue hasta Osvaldo. ahora. Hasta ahora Sigue. sigue Osvaldo. Sí. Y bueno, gran amigo también. Él es periodista, él Sí. está en algunos de los medios ahí. Y bueno, entonces él me decía, ahí, aquí los jóvenes te quieren decir algo. Bueno, que venga, a ver qué va lo que quieren pedir. Yo ya me abrí el paraguas por las dudas. Y fue una noticia maravillosa, ¿verdad? Sí. Que me decían que querían un programa de radio, querían hacer, y si yo les podía acompañar, si yo podía hacer un poco algo, hablarle de Dios, todas esas cosas lo que quería, ¿verdad? Que ellos miraban así. Y al final yo le dije, no, hombre, el programa de radio, vamos a hacer televisión, eso es mucho más eficaz. Llega más. Y se entusiasmaron, ¿verdad? Se entusiasmaron, y así comenzamos. Y mira vos, desde el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ya estamos, 8 Sí, años ya. 8 años. Y entonces van pasando, y ahora van pasando los jóvenes, quedó ese espíritu demasiado lindo. Sí. Bueno, ¿y qué tal el ambiente? ¿Te gusta? ¿Vos hace cuánto tiempo que estás ahí en el...? Yo este año recién entré. Ah, este año Sí, recién. pero de todas las opciones del colegio que pensaba entrar, el Salesianito fue el que más me sentía como algo que me atraía al Ah, colegio. ya. Y cuando entré, fue como que siempre estuve ahí, me da esa paz, esa tranquilidad. Los maestros, mis compañeros, nunca me hicieron sentir como alguien extraño. Ah, Me hicieron ya. sentir ya de la familia. Ya. Sí. No, y esa es una característica interesante. Justo aquí le tenemos aquí atrás a Don Bosco, Sí. ¿verdad? Y Don Bosco, padre y maestro de los jóvenes, justamente insistía en ese aspecto. La familia, enseguida, la familiaridad, sentirse en casa, nunca sentirse extraño. Pero para eso también uno tiene que colaborar, poner Sí, lo suyo, ¿verdad? eso también. Porque en la medida en que vos te vas y entras y te sentís, los muchachos son muy buenos, ¿verdad? Y ustedes en general tienen ideales muy lindos y eso es lo más lindo. Bueno, y además está con la música. Sí, con la A música ver, también. ¿y desde cuándo comenzaste la música? ¿De chiquitito o de hace poco nomás? Séptimo grado, hace 4 años. Séptimo grado. Sí, ahí comencé. En el séptimo grado. En el cuando séptimo estabas en el grado séptimo. comencé. ¿Y dónde entraste? ¿Dónde tuviste la primaria y eso? En la primera hice en el Centro Educativo Pablo Ezequiel, Ya. cerca en el barrio de Santísima Trinidad. Ah, ya. ¿Y ahí tenían qué cosa? ¿Ahí tenían posibilidad también para estudiar guitarra o eso hiciste aparte? Ahí no. Yo comencé primero con la guitarra popular, Ya. sí, y fue todo autodidacta. Ya. Eso comenzó un día porque mamá estaba pasando por una situación de salud complicada, entonces Entiendo. ella le pidió a papá una guitarra porque quería alabarle a Dios. ¿En serio? Sí. Ah, mira un poco, qué Sí. interesante. Y yo ¿Y ella toca guitarra también, tu mamá? toca también. ¿En serio? Sí, Ah, ahí por aprendí. ahí entonces Sí. viene tu deseo. Sí. ¿Y vos viste? Sí, yo Comprame vi- una guitarra. No, Y o sea, vos- agarré su guitarra, le pregunté si era difícil y me Sí. dijo que no. Ya. Y después comenzando a ver los tutoriales en YouTube, ahí solo aprendí. Ah, o sea, fuiste mirando un poco Sí. desde YouTube. Y ahí me gustó y me quedé con eso. Qué espectacular. Y después ya te fuiste entusiasmando más, porque Sí. ahora el hacer esos punteadas que hiciste recién, Después me fui no con es fácil. con el requinto ya hace un año. Hace Ya, poco. ya. Está bien. Bueno, así entonces le estamos presentando aquí a Milciades Fernández Adorno. Adorno. Muy bien. Entonces, Milciades, Fernández Adorno. Y ahora vamos a terminar con algo que nos entusiasma un poco, Milciades. Sí, ¿Qué querés tocar? Vamos a tocar un poco punteado cara. Bueno, vamos a escuchar. Punteado
Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Muy bien, estamos volviendo, queridos hermanos, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos aquí con Milciades Fernández Adorno. Sí. Entonces, hoy ya está en el primer año de la media mecatrónica. Sí, primer año. Bueno, y eso hace parte también de la parte musical, o es totalmente diferente. Y De lo que me dijiste, aquí hay una combinación de electricidad. Después, ¿qué me dijiste? Robótica, informática. Y eso tienen para cada área, tienen profesores sí, para especializados. cada área hay profesores especializados. Ya. Y usted al final tiene que presentar una tesis también, ¿verdad? Sí, o sea, cada año. Un pequeño robot tiene Sí, que cada presentar. año es eso. Ya, cada La Expotex que... Exactamente, yo recuerdo que hacían una Expotex Sí. Tech, y entonces ahí incluso con nuestro programa en aquel tiempo nosotros íbamos a entrevistar un poco a los jóvenes. A ver un poco si me invita, ahora vos estás en el primero, Sí. eso en el tercero, ¿verdad? No, todos los años. Todos los años. Sí. Estamos preparando ahora yo también. ¿En serio? Ah, mira un poco, qué interesante. Pero ya en el primer año ustedes ya presentan también algo. Sí. Lo que pasa es a medida que pasamos de curso se van añadiendo más cosas que podemos hacer. Entiendo. Sí, Pero son siempre novedades. Bueno, vos estás el primer año, sí, ¿verdad? el primer año. Pero digo, cada año presentan algo nuevo. Sí, cada año. O sea, no es que se repiten, No. muy pocos experimentos que se repiten. Eso yo veía, una variedad impresionante. Sí, ¿verdad? muchos son. Había uno que había hecho una silla, ¿verdad? Todo robotizada, pensando, dice, en un enfermo que, por ejemplo, no podía moverse, Sí. evidentemente paralítico o lo que sea. Es- Y le movía todo y le alzaba la silla, le ponía, le paraba, le llevaba, le hacía sentar en el baño, todo impresionante. Y todo manejado por un control. Sí, ese es justamente uno de los objetivos, que es crear algo que sirva para los demás. A que tenga sirva para los demás, ya. un bien. Ya. Pero esperemos que no armen ustedes para una guerra, ¿verdad? No, ¿Eh? no. Porque pueden hacer también. Y desde que se puede, se puede. Bueno, esperemos que ustedes no sean así, ¿verdad? Bueno, y decime un poco ahora el aspecto musical, vamos a hablar. Me dijiste que vos comenzaste ahí cuando tu mamita estaba un poco enferma, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí se te ocurrió. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Vos Y- viste la guitarra que sí, estaba? le dije que estaba ahí, le pregunté si era difícil y me dijo que no. Ya, Y ahí me animé ya. y comencé a practicar. Ah, sí. Sí. Y predicaste. ¿Y qué te pareció? ¿Que era fácil realmente o al comienzo era En bastante... principio costaba un poco Ah, sí. el tema de los dedos. Te dolía todo lo de... Eso Sí, te iba a decir, es- vos ya te adelantaste, ya me dijiste los dedos. Sí, hasta ahora sí, pues ya me No acostumbré. me digas, Sí. hasta ahora. Sí.
Pero ¿hace cuánto ya? ¿Hace 4 meses? 4 años. 4 años ya. Pero igual te duele. O sea, no duele, se queda nomás ya callos. Ah, ya se quedan los Ya callos. me acostumbré. O sea, de tanto. Sí, de tanto. hacer, exactamente. ¿Pero comenzaste con guitarra o ya con requinto? Con guitarra popular. Ya. ¿Y hay diferencia entre el requinto y la guitarra en cuanto a las notas? Sí, hay una, ¿En qué? hay una gran diferencia. ¿Así? Sí. Gran diferencia luego. Sí, porque, por ejemplo, lo que tocamos en guitarra, en requinto se sube 5 semitonos. Vamos a poner. Ah, Sí. claro, porque está más arriba. Sí, por ejemplo, yo lo que toco al aire, vos tocarías en el quinto traste. Ah, ya. Así. Y en este caso, si vos pones re ahí, re, Si te pongo suena re, re, te suena re. No, suena a sol. Ah, suena sol. Sol. Ah, suena sol. Pero podés apretar, Sí. en cuanto a la afinación, es la misma afinación que la guitarra. Y subida de tono, pero en teoría Por eso, sí, sube de tono. sigue siendo lo pero- que tocas ahí, puedes tocar acá también. Ah, puedes tocar ahí también, ya. Solamente que va a sonar mucho más alto, Sí, o sea, más alto. en una Más escala aguda. quinta, Sí. más aguda. Sí. Qué bien, che. Interesante. Y en este sentido de los requintos, hay muchos requintistas jóvenes, ¿conocés así algunos Sí. jóvenes amigos? Sí, justamente el año pasado se llevó a cabo el primer Festival Nacional del Requinto. Primer festival. Primer festival, Que fue organizada por la Asociación de Requintistas Paraguayos. ya, Y se llevó una audición. ya. Y todos los jóvenes requintistas se podían presentar y para ver si se podían quedar y presentarse en el festival. Entonces, a ver, vamos por orden, porque ahora me está diciendo que oye, entonces ya participaste hasta en un festival. ¿Ya Sí, entonces? ya estoy ya. Ah, o sea, la parte auditiva. Sí. Audición le Sí, llaman. audición. ¿Y para qué sirve la audición? O sea, se van y le escuchan a ustedes. No, o Ustedes se sea, presentan. sí, era una especie de concierto. A conciertos. Sí, Ya. así como el Festival Nacional del Arpa. Entiendo. Sí. Ya. Y eso hicieron los requintistas, Sí, los organizaron. ¿Y dónde organizaron? Che, que yo no Eso supe, fue- porque a mí como me gusta mucho la música y muchas veces no escucho todo. Eso fue en el Teatro Ignacio Pandi. Ah, Ahí se realizó. teatros municipales. Sí, entonces. era municipal. Y ahí se reunieron, Sí, ahí tocaron, sí. y todos eran jóvenes. ¿O no? O sea, habían dos ensambles que unos tocaban Puntado Cara y otro Caturía 20. Ya. Se dividían entre Ah, 20. o sea, esas dos te decían qué música tenías que Sí, tocar. nos hacían, porque eran todos 20 tocaban una música, otros 20 tocaban otra música. Pero toditos juntos tocaban. Toditos juntos. Ah. Algunos hacían dúos, bajos y eso. Ya. O sea, de a 20 se subían en el escenario Sí. y los 20 juntos tenían que tocar. Sí. ¿Y cómo sabías si vos sabías tocar y si vos no te equivocabas y si los otros tocaban bien? Con la prueba de sonido. Sí, ¿Cómo ahí- eso? ¿Cómo y eso? Te conectaban al cable y te escuchaban. Si es que no estabas muy seguro, Ajá. te bajaban un poco el volumen para que no se note. Ah, se hacía primero un casting. Sí, sí. Y a vos te pusieron volumen alto o te bajaron todo el sonido. Y para mí que me subió un poco. Yo recuerdo que cuando hice la audición fue unos días antes del Día de la Madre. ¿En serio? Sí, ¿En serio? y fue el 15 de mayo a la tarde por ahí Ya. que mamá recibió la noticia que me quedé adentro. ¿En serio? Sí, y fue un... Como un regalo por el Sí. Día de la Madre. Y después vino un pequeño dilema. ¿Así? Sí, ¿Cuál fue? un día antes me comencé a analizar que yo me presenté con guitarra en la audición. No tenía requinto. No me digas. No tenía... Entonces Sí, sí, era sí. como irme sin arma a la guerra. Claro. Entonces le dije a mamá que no iba a poder. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Y entonces, para no dejar la oportunidad, papá se fue a rebuscarse como pudo Sí. un requinto. O ya povete y préstamo, pero viejo, rular requinto. Sí, sí. O se fue a prestar. No, compró. Compró. Sí, y compró. en menos de 24 horas ya tenía ya. Y- Pero los requintos así nuevos y eso, o afina, enseguida se desafina. sí, ¿no? y el tema también era, se me rompió tita las cuerdas, se me rompió. Y claro. Y claro. ese era otro problema. Otro problema. Y tuve que Porque, comprar cuerdas. claro, Sí. tenés que comprar otra vez. Y para que ese se ajuste. Se quede bien. Sí. Y metiste bien un poco en el aceite o no metiste en el aceite. No, Ese ya no. ya no. Y tuve, Me era... parece que no sé qué es lo que ellos hacen ahí, meten para que justamente no le pase eso. Ujú. Porque si no, pues se desafina muy rápidamente. Grafito es lo que se le pone. ¿Cómo es? ¿Qué Grafito. cosa? Grafito. Sí. Ese pido de grafito, ese El de lápiz. Sí, para que se quede un poco. Ah. Para que Le ve como que le le rayan. rayan un poco. Ah, mira un poco, che. Toda la cuerda. O sea, acá O una parte es no. sobre el hueso. Ah, sobre el hueso Sí. nomás. Ah, Y ay, así. claro, para que de ahí no se mueva. Sí. Ah, el grafito, esa es una técnica nueva, che, que estoy aprendiendo. Bueno, entonces estamos aquí con Milciades, estamos hablando un poco de las cosas lindas,
jóvenes para los jóvenes, ¿verdad? Eso es importante. Y también la familia, ¿verdad? Para que, así como Milcea le acompaña a su mamá y su papá también, para que puedas salir adelante y hacer las cosas lindas, ¿verdad? Las cosas lindas que a vos también te encantan. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Milciades. Fernández. Sí, pero ¿qué vamos a tocar ahora para despedirnos? Y ahora puede ser un Caturibante. Bueno, a ver. Comenzamos. El sol. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Donde hay amor, ahí está Dios. San Antonio de Padua. Muy bien, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí, hoy reunidos aquí con Milciades. Muy bien, che. Sí. ¿Hace cuántos años que ya estás así a full con el requinto? Y hacía full con el requinto un año. Un año. Sí. Pues ya está demasiado bien, che. Comenzaste primero con la parte clásica, Sí, entonces, la por ahí. guitarra. Y vos lo hiciste todo, me dijiste, por medio de YouTube, ¿yo? Sí, autodidacta. Así, autodidacta. Sí. Después el requinto también autodidacta. Y Para comenzar. Para comenzar, sí. Para comenzar. Después Ya. de que... O sea, y ahí te muestra todo, porque a mí me encanta eso el requinto, che. El tema Pues yo es- ya soy viejo, ¿verdad? Sí. Para aprender, ¿o Sí. sí? ¿O soy todavía No, joven siempre para se está a aprender? tiempo, siempre. Sí. Siempre. Pues yo ya tengo todo el dedo duro, che. Cuestión ¿Eh? de ejercicio nomás. Está, cuestión de ejercicio. Sí. Y está ahí. ¿eh? Ese fue un tema que después de estar en el festival de Requinto, Sí. conocí a mis maestros. Que Ah, sería ya. el gran maestro Juan Pancho O sea, vos Duarte. me dijiste que fuiste ahí a hacer la audición. Sí. ¿Y cuántos se presentaron? ¿Estuvieron muchos? Estuvieron como 100... A la cuenta. Sí. Muchísimos, ¿no? Sí, y quedamos O sea que como- hay muchísimos requintistas, entonces. Y dentro de todo hay unos cuantos. Unos Ahí cuantos. perdidos, pero... He perdido ahí. Sí.
Y nos quedamos, habían varios números que serían los de los grandes maestros, ellos se presentaban uno solo. Ah, uno solo. Sí, ya. pues después lo que éramos nosotros los más jóvenes, 20 y 20. Ah, ya. O sea, de ahí. Sí. Y había público. Había Tu muchísimo. mamá y tu papá. Lleno del teatro estaba. Y claro, y todos los papás se van y ya llenan los. Sí, hasta gente que... Hay gente también que Sí, no le todo- conocía. todo el Todos mundo. se fueron para escucharlo un poco. Sí. Ya. ¿Y a vos qué te tocó tocar? ¿O los dos siempre? ¿O no? ¿Eh? Los Sí, dos. Sí, no, o sea, punteado cara. Punteado, cara. Sí, eso. Ese Ese fue mi... Y vos dijiste que pensabas vos que más o menos te pusieron el volumen un poco alto. Y creo ¿verdad? que sí, parece. Bueno, ¿y después se clasificaban ahí o no había No, clasificación? era para presentarse. Ah, para Los presentarse. 20, los que ya estamos presentes, éramos eso, para tocar. Ah, o sea, de los 100, solamente 20 fueron 20, clasificados. Dos grupos de... Dos grupos. Sí, Ah, ahora entiendo. Y vos quedaste entre ellos. sí, que entre ellos. Qué espectacular. Bueno, y después, ¿cómo sigue la historia? Después vos contactaste ahí con los que son ahora tus profesores. Sí, ahí le conocí al maestro Juan Panchi Duarte. Ya. Y en ese tiempo era que él comenzó a lanzar un libro que era sobre punteos. No me digas. Sí, y le contacté porque quería hacer el libro para poder aprender un poco más. Ya. Y en una de esas me dijo que me vaya a su conservatorio a retirar. Y Entiendo. me invitó para formar parte. ¿En y darme serio? clases. Ya, o sea que él tiene un conservatorio. ¿Y dónde está ese conservatorio? Ese está cerca de... Puede ser Monseñor Lasaña, a Ah, unas cuadras sí, de- sí. sí. Ah, ahí te vas. Sí. Ah, ya, y ahí haces ese conservatorio. Sí. Estudias. Ah, mira un poco, che. Y vos entonces medio ya entraste, vos sabés que San Juan Bosco justamente decía que la música es el alma de toda la sociedad, de toda la vida, de todo joven, Sí. la música. Y eso vos lo experimentás así desde que comenzaste. Y así ¿Te es. sentís diferente? Sí, es como un complemento de mi vida la música. O sea, si vos comenzaste hace, ¿cuántos años me dijiste? 4. Hace 4 años. Sí. Entonces ahora tenés 15, Sí. a los 11 años. Comenzaste 11, 12 entonces. por ahí. 11, 12 por ahí, bueno. Porque yo comencé un poquitito antes que vos, comencé a los 9. Pero yo me estanqué ahí con 3 notas, ¿entendiste? Con la guitarra clásica, ¿verdad? Sí. Pero después yo siempre practicaba, ¿verdad? Sobre todo para animar la parte en la iglesia, los cantos religiosos. Sí. Después ya entré con el órgano, después ya entré con la batería, Ah, después entré con el bajo, con la flauta, con Mucho. sí, Sí. saxofón, de todo un poco. Me gusta también la música. Pero todo así, vamos a decirle, como hobby nomás también, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad. El piano comencé a estudiar un poco, pero apenas un año después ya me fui al seminario, Paraíso. Así es. Bueno, pero el tuyo no va o para ahí, ¿verdad? Y no. ¿Eh? Mi- O sea, vos estás Mi entusiasmado. objetivo y- es seguir. seguir. Sí. Ya. ¿Y te parece que tenés esa cualidad? ¿Te gusta la música? Y sí, desde pequeño me gustaba algo la música. Ah, ¿te gustaba? Sí, me gustaba mucho lo que es el folclore nuestro. Ya. Y vos estás exclusivamente entonces con el requinto ahora, no es Sí. que estás tocando otro instrumento. Y puedo llegar a tocar otros instrumentos, puede ser piano y bajo. ¿En serio? Sí, puede llegar a ser. ¿Pero por qué? Porque es como una prolongación de esto. Ya que tengo una base acá, ya me es un Ah, ya se tiene la base, claro. Entonces uno ya conoce pues, el lugar de las notas. Sí. Entonces sabe más o menos. Y claro, y vos al hacer punteada, el bajo para vos va a ser pan Sí, comido. Pan comido. Sí, porque el bajo pues Es prácticamente es un acompañamiento con las notas claves bajas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué hay posibilidad de llevar el estudio? Porque mira que mecatrónica es bastante Sí, pesada pesado. como asignatura, Sí. ¿verdad? Y yo digo que es cuestión de organizarse bien el tiempo. Porque yo le llamaba a lo de mecatrónica, siempre le llamaba los científicos locos, le decía. Sí, algo así somos. Más o menos científicos locos, ¿eh? Vos lo ves tu cabello así, lo llamas científicos locos, luego ya te peinas, ¿verdad? Así se vestían y estaban siempre pensando y a ver cómo lo que puedo hacer eso, hacer un cortocircuito y ahí para que... Yo siempre pasaba, ¿verdad? Por las clases de ellos y les miraba. Y uno que utiliza mucho la informática, Sí, se usa primero. mucho. Se usa. Después la parte eléctrica que ya dijiste, ¿verdad? Después la parte de la robótica. Sí, ese se usa. Y yo pienso que esa es la parte más fuerte, pero la más difícil también, Sí, ¿verdad? también. La más fuerte y la más difícil. ¿Verdad? Así mismo, no, pero es una cosa linda. Te felicito, che. Gracias. ¿Y cuántos compañeros son actualmente ahí Somos en el primero? En el primero 27. 27.
y hasta 25 nomás lo se acepta. O sea que ahí 2 ya están colados ya. Sí, colados. Y no, era bomba, Puede ser, porque yo también tengo una historia con eso. Yo me enteré un día antes del examen de admisión. ¿Viste? Vos sos ese 26 o 27 colado. Puede ser. Pues hasta 25 nomás. Sí, Pero, vos estás en primer curso. Sí, primero. Bueno, ¿por qué nosotros aceptamos hasta 30 incluso podíamos aceptar? ¿Sabe por qué? Porque después, como es difícil, muchos después en el segundo o ahí por el tercero, no es que se mudan. Sí, se mudan de carrera. Sí. Algunos pasan a sociales, otros Sí. pasan a cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero o forzarse ya, o si no, porque no le da el coco. Exactamente. Porque les cuesta, ¿verdad? Es pesado. Les cuesta, porque utiliza mucho la matemática, la física, ¿verdad? Toda esa parte. Sí. Y toda la parte de computación, eso. Y a algunos pues les gusta también macanear nomás. Sí, en vez hay de varios. estudiar. ¿Tenés, vio, compañero, que Hay macanean? No, ¿cuándo? A la cuenta. No, decirle que dejen macanear y que estudien a full, porque es lindo y eso les va a formar bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué música podemos tocar, Melciades? Puede ser un canto al arpa. Canto al arpa. Muy bien. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola amigos de Ñande Yarañe. El día de hoy estuvimos acompañando lo que fue la celebración por los 25 años de la diócesis de San Lorenzo, en donde estuvieron presentes varios obispos del país, como el de Carapeguá, el de San Pedro. También estuvimos entrevistándole al cardenal Adalberto Martínez y al obispo de la diócesis de San Lorenzo. No se desprendan de más, Ñande Yarañe. Nos encontramos con el Monseñor Joaquín Hermes. Monseñor, qué alegría, es verdad, para la diócesis de San Lorenzo. Sí, realmente una gran alegría y un júbilo por este aniversario de la creación y de la erección de la diócesis de San Lorenzo. Es una gracia de Dios grande. Además, justamente hoy es también el aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral de San Lorenzo.
Es también un momento de gracia a Dios por todo lo que nos da su bendición, su perdón, el don de las indulgencias también, por el año santo diocesano, ¿verdad? Que hoy empezamos, tuvimos la apertura hoy, y eso, y también hoy, como había dicho, es el 10º aniversario de la visita del Papa Francisco al Paraguay en el año 2010, en el año 2015, el 10 y hasta el 12 de julio estuvo en Paraguay. Le agradecemos mucho a todos ustedes que han llevado esta celebración a través de los medios de comunicación social, la televisión, las redes sociales. Nuestra gratitud y muchos saludos también, y nuestra gratitud al padre Víctor Cabañas. Y le agradecemos mucho este servicio tan importante para la Iglesia, que siguen evangelizando a través de estos medios poderosos que llega hoy a todas partes, ¿eh? Cruza el océano en un instante. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Que Dios Monseñor. le bendiga a todos los televidentes de esta red de televisión Ñande Yarañé. Estamos volviendo, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Milciades Fernández Adorno. Muy bien, entonces 15 años y él está con la mecatrónica en su estudio, primer año ya, y sobre todo con la música. Y lo más lindo, autodidacta, ¿verdad? Sí. O sea que comenzaste así un poco autodidacta, primero con la guitarra clásica, ahora ya con el requinto. Pues ya estás estudiando. Sí, estudiando. ¿Y qué tal son tus profesores? ¿Son exigentes, veo? Y el maestro Panchi, por ejemplo, es Bastante exigente. exigente. Te pide. ¿Y qué hacen? ¿Les da así lecciones que ustedes tienen que practicar? Lo que hacemos es ejercicio de digitación en el dedo. ¿En serio? Sí, para poder aflojar y que tenga más Agilidad. Sí, para que sea más independiente cada uno del otro. Bueno, eso es en cuanto a la independencia de Sí. los dedos y agilidad. Y después en cuanto a la coordinación para poder apretar en los trastes que verdaderamente corresponden. ¿Eso cómo hacen? Y eso ya va de mano a la digitación. ¿Ah, sí? Sí. Eso depende ya de la Sí. digitación. Y aparte es el conocimiento de las escalas, y ahí una vez que ya conoces eso ya puedes ubicarte mejor en las notas. Ya. O sea, vos mismo entonces ya tenés Sí. que ir, o sea, eso ya es tu cabecita ya. A Ahí medida tenés trabajar. que sacas más temas que ya tenés en tu repertorio, ya vas relacionando todo. Vas Por ejemplo, relacionando, yo, claro. el que tocamos recién, quité de oído. De oído nomás ya. O sea, uno escucha Y ya después dice... Por eso, ahí por ejemplo vos te vas ahí a Cancio Barreto. ¿Le conoces a Cancio? Sí, le conocí. ¿Ya hablaste con él? Al lado ¿Ya de él tocaste al lado de él? A su lado toqué. A la cuenta, así te codeado Sí. con él, ¿verdad? Qué bien, che. Bueno, y entonces, viste, yo a él le veo, por ejemplo, él pone aquí, pone allá, mira aquí, mira allá, o tú, a otro lado, y Así es. porque ya de memoria, ¿verdad? Sí. O sea, uno ya sabe. Yo si tengo que tocar, uno tengo que estar mirando ahí, concentrarme una hora, ¿verdad? Antes de tocar. Sin embargo, ustedes ya sí nomás ya. Y así. Está bien. Bueno, mira, Milciades, nosotros estamos ya concluyendo prácticamente nuestro programa y quisiera saber un poco qué mensaje le querés dejar a los jóvenes, a otros compañeros así como vos. A la cuenta vos tenés 15 años, pero sin embargo estás haciendo camino y Sí. eso es lindo. Sí. Y tenés también el apoyo de tus padres. Hay muchísimos papás y muchísimos abuelos, abuelas, esos que ven este programa, les gusta. Y después ya le agarra a su hijo y le hace sentar y le hace mirar Jóvenes para los Jóvenes, y después, encima de ganas, le estira la oreja y le dice, así tenés que hacer. A ver, qué oleja, como mensaje a tus coetáneos. Y principalmente que no tengan vergüenza de participar en lo que sería el servicio a Dios. Si bien, como soy joven, yo sé,
muchos tienen vergüenza de lo que puedan pensarse o decirse ellos. Y ¿En serio? Sí, así es. ¿Vos estás sirviendo también así Sí. religiosamente? Sí, yo también estoy en mi colegio, participo activamente en la pastoral, estoy en el coro. ¿En serio? En ambos coros. Ahí en Salesianito. Sí, coro de nuestro primer curso y el coro de toda la media que sería el coro Guazú. Al coro Guasú. Sí, ¿Y lo que dejó ahí el padre Viedma sigue todavía? o sí, ya? hasta ahora, en el Hasta Ateneo ahora. Salesiano. Ah, ese es el Ateneo. Sí. Ah, ¿y ahí no tienen enseñanza de requinto? En el Requinto, Ateneo. No. creo que no. Solo guitarra popular, violín y... Guitarra, violín, después tiene todo lo que es la Piano, parte de sí, todo. piano y la parte de instrumento de banda, ¿verdad? Sí, tiene todo eso. Está la banda Pay Pérez. Banda Pay Pérez, ¿verdad? Ese sí queda full. Sí. Y ahí quedaron los exalumnos, todo lo que aprendieron ahí, que ellos lo tomaron a full. Sí. Bueno, entonces, por eso voy a decir que no tengan Sí, miedo. tienen que animarse porque al servir a Dios, siempre eso te da te abre puertas y es como un crecimiento personal y espiritual en el cual vas obteniendo. Ya. Y siempre el acompañamiento de los padres también es algo muy fundamental, que tienen que estar ahí al lado de sus hijos para que puedan seguir tanto este camino de Dios y lo que es nuestro llamado a la vida cristiana. Ya. Che, y dicen que siempre ahí los salesianitos, dicen que se vuelve muy fanático de Don Bosco y María Auxiliadora. Sí, Y vos estás entrando recién y ya sos fanático. Sí, es ¿verdad? verdad. ¿Y por qué, Vigo, tan fanático ya? Y es como que sentís una relación que te acerca profundamente. ¿En serio? Ya. Con los jóvenes. Sí, con los jóvenes y también Sí. con lo que sería... ¿Y tienen todavía los retiros espirituales? Sí, hasta ahora se hace. Hasta ahora se hace. Nosotros nos vamos en agosto, nos vamos Ahí tú. a la casa de... Ya. sí. ¿Y quién les predica ahora? Y ¿Quién es el que les acompaña? ahora o sea, sería- el que les da la charla. los La dos pastoral días. está a cargo del profesor Arturo López, que también es uno de mis maestros que me acompaña también. ¿En Sí. serio? Ah, ya. Y estamos allí y él con el profesor de religión Horacio Campos, también se suele ir el padre director, César Ah, Ruiz, ya. y entre ellos nos dan las charlas, las actividades y así. Ya, qué espectacular. Sí. Bueno, entonces después de haber escuchado este lindo mensaje, ¿verdad?, de Milciades, Sí. nosotros también, Milciades, siempre miramos un poco desde la palabra de Dios, ¿verdad?, lo que nos dice. Y hoy, ya que vos venís con esta experiencia de música, en la Biblia hay muchísimo que habla de la música también, ¿verdad? Sí. La Biblia contiene numerosas referencias al arte musical, muchísimo luego, tanto en la adoración a Dios como para expresar emociones, ¿verdad?, Sí. del hombre, de la persona, y eso es importante. Conectar, dice, el espíritu de lo que uno siente con lo sagrado. Eso me hizo acordar lo que me dijiste y me contaste de tu mamá. Sí. Porque cuando ella estaba enfermita, entonces ella quería conectarse a través de la música. Sí. Mira Así qué es. interesante, esto es una cosa espectacular. Y eso dice que encontramos en la Biblia, expresar lo que uno siente desde adentro, el dolor, la angustia, la alegría. Nosotros pues, generalmente pensamos que la música, por ejemplo, le metemos duro, ¿verdad?, en la fiesta, ¿verdad? y para bailar. Bueno, por ejemplo, en el Éxodo encontramos un canto maravilloso de alegría. Después de haber pasado el mar rojo, dice, María, la hermana de Moisés, la profetisa, tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María le respondía, canten a Yahvé, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces dice, este pasaje muestra la música como expresión de victoria hacia Dios. Después en el Salmo 150, por ejemplo, dice, alaben con sonido de bocina, alaben con salterio y el arpa, alaben con el pandero y la danza, alábenle al Señor con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Yahvé, aleluya. Aquí podemos agregar, alábenlo con el requinto, ¿verdad? Sí. Espectacular. Bueno, y uno más entonces, solamente para saber cuántas cosas lindas que nos trae la palabra de Dios y nos hace recordar de esta cualidad que el Señor mismo nos regala. Porque tener también el oído afinado es una cualidad. También es. Porque hay muchos que desafinan. Sí, suele pasar. Bueno, que habite en ustedes abundantemente la palabra de Cristo con toda sabiduría, enseñándoles y exhortándoles, y ustedes mismos unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con gratitud en sus corazones. Muy bien, queridos amigos, así lindas expresiones que nosotros tenemos aquí a través de la palabra de Dios, de la Biblia, la Sagrada Escritura.
Y nos vamos despidiendo ya nosotros, estamos concluyendo nuestro programa. Te agradecemos, Milciades, tu tiempo. Gracias. Y que te sigas dedicando a la cuenta. 15 años da mucho todavía, mucho todavía. Sí. Nosotros ya estamos pasando de a poquito, pero ustedes están comenzando. Y así es que sigan con entusiasmo y sigan, además de expresar, sigan dejando también huellas en el corazón de las personas. Y les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.